Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profesor Dani Rojas. El día de hoy vamos a hablar sobre parte de la estructura del Estado peruano. Para empezar con el tema, vamos a darle un poco de volumen, vamos a Para escuchar lo terminar, que se está hablando. para terminar, Muy bien. solamente es largo lo que Estas tendría son que decirle, sesiones. pero solo le he escuchado paciente. Bien, ahora vamos a darle volumen a la otra. No es corrupto y que nunca favoreció ninguna empresa. Dice que mientras era ministro, la firma de su Ujú. propiedad que prestó asesorías a Bien, Odebrecht era... a ver, estas dos sesiones, estas imágenes que estamos presentando, pertenecen a el poder legislativo. Bien, allí en la imagen superior tenemos a Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski se está presentando ante el Congreso. Bien, Pedro Pablo Kuczynski se presenta ante el Congreso. ¿Para qué? Porque había sido interpelado, ¿no? Querían hacer unas votaciones para poder sacarlo del cargo. El Congreso se había reunido en un pleno extraordinario para votar, para poder catalogar a Pedro Pablo Kuczynski como una persona incapaz. Ustedes en la parte superior están observando la entrada de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la República, a el Congreso. Bien, ahí está con su el primer vicepresidente y la segunda vicepresidente, ¿no? El primer vicepresidente es en ese tiempo era Martín Vizcarra y la segunda vicepresidenta era Mercedes Arauz. Pedro Pablo Kuczynski se presenta ante el Congreso. Observen ahí la imagen, ¿ok? Bien. Y luego, ¿qué pasó? La gran mayoría, que era la oposición, determina censurarlo, ¿bien? Y luego de la censura viene pues la destitución. Bien, entonces ya se había reunido los votos para destituirlo. Ahí él está argumentando las razones por las cuales está tratando de justificar o argumentar que las acusaciones son falsas, ¿no? Pero cuando el Congreso tiene mayoría, no, y si el Congreso está injustamente votando, entonces el Congreso es el que tiene poder. ¿Ok? Y en la parte de abajo se encuentran pues los congresistas haciendo un debate, ¿no? Están realizando un debate en donde, en el Pleno, ¿bien? En el Pleno. Estas cosas vamos a mostrarlo, estos temas, la organización y la estructura la vamos a mostrar a continuación, ¿bien? Eh, el poder legislativo es encargado de dar leyes, así como también modificarlas. O sea, el legislativo las crea. Las crea. ¿Dónde las crean? Ahí, en esta sesión del Pleno del Congreso, ¿no? El Congreso, ustedes ven ahí en la parte superior, ustedes están observando unas bancas que están distribuidas, bien, que están distribuidas. Y esa distribución de bancas se les adjudica a los partidos políticos que han ingresado pues digamos, a sus candidatos que ahora ya son parlamentarios, ¿no? Cada parte, cada sección tiene un grupo político específico. Están separados por grupos políticos. Bien. ¿Qué también hace el Poder Legislativo? Modifica las leyes, también las puede derogar. Puede derogar una ley que establece el Poder Ejecutivo. Si el Ejecutivo establece una ley, bien, en una sesión extraordinaria o una sesión establecida por el presidente del Congreso, la evalúan y luego determinan si es que esta ley es constitucional y si es de beneficio para el pueblo, ¿no? Entonces, si es beneficio para el pueblo, el Congreso la aprueba. Si ellos se dan cuenta que no es beneficioso y que beneficia solo a un grupo de personas o empresarios, el Congreso lo puede cerrar, ¿no? El Congreso puede derogar esa ley. O también puede interpelarlas. O sea, ¿qué significa interpelar? ¿Saben qué? Este proyecto me parece escandaloso, necesitamos estudiarlo y vamos a elevar nuestros votos para ver si es que aprobamos o desaprobamos esta ley. Eso se llama interpelar. El poder legislativo está conformado por una cámara única, es unicameral. Los congresistas, los legisladores, son elegidos
por 5 años. ¿Cuántos congresistas conforman el poder legislativo? Bien, son 130 congresistas y no tienen mandato imperativo. ¿Qué quiere decir? Que no pueden sacarlo, que ninguna institución, ni el poder ejecutivo ni el poder judicial, puede retirar al congresista de su cargo. Aunque se ha hecho hace poco los debates donde ya se hizo aclarando las circunstancias, ya aclarando los detalles, ya se hizo un debate y se aprobó una ley en la que los congresistas, bien, han perdido su inmunidad parlamentaria. Han perdido ya su inmunidad parlamentaria. Ahora ya no van a ser acusados solamente, o sea, no, para ser destituidos antes solamente lo hacía el propio Congreso, destituía a sus congresistas. Ahora ya no, ahora también va a tener que evaluar otra institución, bien, judicial, para poder determinar la salida o la permanencia de un congresista. Bien, ¿qué más? A esa salida del congresista se le llama, o a esa pérdida de la inmunidad parlamentaria se le llama desafuero parlamentario. Quiere decir que el Congreso ya no protege a ese parlamentario y estará expuesto a cualquier denuncia que se le interponga. Bien, ¿qué más? Atribuciones del Congreso. Atribuciones del Congreso. El Congreso puede aprobar los tratados de libre comercio, tratados internacionales con otros países, tratados de comercio, tratados por ejemplo, de intercambio intercultural, ¿no? Por ejemplo, con el Brasil se hizo un tratado y ahora, gracias a ese tratado, los peruanos pueden ingresar a Brasil solo con su DNI y ya no necesitan un pasaporte, ¿no? Estos tratados son aprobados por el Poder Legislativo. ¿Qué más? También aprueban el presupuesto y el presupuesto general de la República. Lo aprueban en una sesión parlamentaria, ¿bien? En una sesión parlamentaria. ¿Qué más? Derecho a la amnistía. O sea, ellos también pueden amnistiar. ¿Qué significa amnistía? Significa que cuando una persona ha sido condenada por un delito y tiene 30 años, 32 años, el Congreso puede otorgarle la ley de amnistía, ¿no? Consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras. O sea, acá en el Perú han llegado tropas de Estados Unidos, de Rusia. ¿Y quién consiente, quién aprueba este ingreso? Es el Poder Legislativo, no el Ejecutivo, no el Presidente de la República, sino el Legislativo. Autoriza la salida del país al Presidente de la República. Solo el Congreso puede autorizar la salida. Si el presidente tiene que viajar a una convención, a un foro, a una invitación de un presidente de un país, a la toma de mando de un país, etc., tiene que solicitar el permiso al Poder Legislativo. Y el presidente tiene que regresar al país en la fecha indicada, porque si no cumple con esa fecha, puede ser incluso hasta destituido, ¿no? Bien, ¿qué más? También nombra a los integrantes del Tribunal Constitucional. Bien, el Congreso propone a sus integrantes, propone a sus, digamos, posibles candidatos, a sus candidatos para la magistratura, ¿no? Para que puedan permanecer o puedan integrar como magistrados del Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional es lo que, por ejemplo, es el que le ha dado, pues, le dio la libertad a Keiko Fujimori, ¿no? Cuando presentaron un habeas corpus para que Keiko Fujimori salga de la cárcel. ¿Quién argumentó? O sea, el debate se realizó, pues, en el Tribunal Constitucional. Esta institución es muy importante, y es elegido por el Congreso. Interpela a los ministros. ¿Qué significa interpelar, no? Interpelar significa cuando un ministro es acusado de corrupción, es acusado de malversación de fondos, es acusado de beneficiar a una empresa en un contrato, o este ministro es dueño de una empresa que ha hecho un contrato con el Estado, entonces el Congreso solicita la presencia del ministro cuando el Congreso lo requiera, y el ministro tiene que obligatoriamente tiene que acercarse a
responder un pliego de preguntas. Eso es interpelar. Y una vez que se interpela, bien, se procede ¿a qué? A la censura, ¿no? Si es que esa interpelación, bien, ese pliego de preguntas no convenció a los congresistas, entonces simplemente viene la censura, ¿no? No creo en ti, no creo en las cosas que nos has dicho, todas las preguntas no tienen sustento, así que igual yo propongo la censura. Hacen votación y se censura al ministro, y el ministro, antes de vacarlo, va a tener que renunciar, ¿no? Entonces, el poder legislativo, el Congreso puede interpelar a los ministros, ¿ok? Las legislaturas, ¿qué significa legislatura? Son asambleas, son reuniones. Tú ves en la imagen superior, en la imagen superior donde está entrando Pedro Pablo Kuczynski, esa es una legislatura. Ahora, hay tipos de legislatura. Hay 2 legislaturas obligatorias al año que se tienen que cumplir, y hay un número de legislaturas extraordinarias, bien, que se pueden convocar al momento que se requiera. Bien, entonces son los periodos de sesiones que el Congreso legisla. Bien, la primera legislatura ordinaria es del 27 de julio al 27 de diciembre. Durante ese tiempo hacen su sesión, ¿no? Las sesiones, los plenos, las sesiones plenarias para poder debatir, para poder aprobar leyes, para poder destituir, para poder aprobar la destitución de un congresista, etc. Y otra legislatura ordinaria es del 1 de abril al 31 de mayo. Esas dos, en ese periodo, se va a ejecutar o se va a realizar las sesiones, las asambleas, ¿no? Las sesiones. Pero también hay otras, legislaturas, que son las extraordinarias, ¿no? Que eso se puede proponer en cualquier momento según el presidente del Congreso lo requiera. Bien, Comisión Permanente del Congreso. ¿Qué es la Comisión Permanente del Congreso? Bien, funciona y legisla durante el receso parlamentario entre la legislatura ordinaria y la extraordinaria. Bien, esas son las comisiones permanentes. Una comisión permanente, como dice su nombre, va a permanecer durante ese tiempo de creación. ¿Para qué? Para investigar. El Congreso tiene la facultad de investigar a un funcionario público, a un ministro, bien, como se crearon, por ejemplo, comisiones, por ejemplo, comisión de investigación, ¿ok? Se puede crear una comisión ¿para qué? Para investigar un caso de corrupción. Pero también hay comisiones, por ejemplo, de educación. ¿Comisiones de qué? Para poder evaluar ciertos proyectos que tienen que ver con la educación, ¿no? Comisiones de presupuesto nacional, comisiones de economía, ¿no? Entonces, esas comisiones son las que se van a establecer y siempre van a estar funcionando. Por eso se les llama Comisión Permanente del Congreso. ¿En qué momento va a funcionar? Entre esos periodos intermedios, entre la legislatura ordinaria, que es la principal, y la legislatura extraordinaria. Ordinario significa que ya está establecido en el calendario, se puede llamar así. Y extraordinaria es cuando no está establecido en el calendario, pero se puede convocar a una legislatura, ¿ok? Es proporcional al grupo de parlamentarios. Para que se pueda hacer una sesión debe haber, comisión permanente, debe haber 25% de parlamentarios. Bien, atribuciones del Poder Legislativo. ¿Qué va a hacer? Designar, nombrar. Bien, ¿a quién va a nombrar? Al Contralor de la República. ¿Y qué hace este señor? Este señor, el Contralor de la República, es el que va a dirigir a toda la Contraloría. ¿Y qué es la Contraloría? Es una institución del Estado que se encarga de supervisar, que se encarga de investigar o analizar todo el dinero del Estado. Bien, en qué se gastó, cómo se gastó, dónde están las boletas de pago, las boletas, etcétera, etcétera. Si hay, por ejemplo, una malversación de fondos, si hubo un contrato y hubo un exceso de precio, todo esto lo va a hacer pues la Contraloría de la República. Y también va a nombrar al defensor del pueblo.
bien, a la Contraloría al Contralor de la República y al Defensor del Pueblo. ¿A quién también va a designar? Al Superintendente de la Banca y Seguros, ¿ya? El encargado de ver, pues, el dinero, la acumulación del dinero de la ONP, ¿no? Del Fondo de Pensiones del Estado. ¿Qué más? Va a rectificar al presidente del directorio del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva tiene que ver con la economía. Él es el que recauda todo el dinero y él es el que va a dar siempre los análisis o los proyectados de la inflación, ¿no? Por ejemplo, si sube el dólar, el BCR, que es el Banco Central de Reserva, va a tener que hacer algo, tomar medidas. ¿Para qué? Para que el dólar pueda detenerse en su aumento. O si el dólar baja demasiado, el BCR va a tener que tomar medidas para que el dólar no baje tanto, porque puede desequilibrar la economía en el Estado peruano. Bien, ¿qué más? Veamos aquí. Atribuciones, continuamos con las atribuciones. Acusa a funcionarios y autoridades del Estado por infracción. Solo acusa. Bien, no sentencia. El que se encarga de sentenciar es el Poder Judicial. Ellos solo acusan. Investigan y acusan. Así como a Pedro Pablo Kuczynski, lo investigaron y luego terminó en acusación. Bien, es por eso que los parlamentarios tenían que votar si aprobaban la vacancia o no de Pedro Pablo Kuczynski. Y antes que se apruebe la vacancia, Pedro Pablo Kuczynski renuncia al cargo, entre comillas, bien, porque el que tiene que aceptar la renuncia es el propio Congreso de la República. Si no lo acepta, no puede renunciar, bien, pero en este caso fue vacado, ¿ok? Esta comisión no puede ser disuelta, bien, por el presidente de la República. O sea, el Congreso o las comisiones permanentes no pueden ser disueltas por el presidente de la República, según el artículo 134. Muy bien, alumnos, espero que hayan entendido el tema. Bien, cualquier pregunta, nos vemos en las sesiones del Meet. Hasta luego, saludos.